Decíamos de un momento tan importante de comunión. La Eucaristía en realidad es aquello, de la comunión con Dios, de nosotros con Dios, pero también de hermanos en esta fraternidad y en esta comunidad que queremos construir o que la estamos construyendo. Por tanto, toda la gran familia educativa, diríamos así, en todos sus niveles, en todo su campo, incluso la presencia de nuestros hermanos aquí, por ejemplo, de la universidad, autoridades regionales o autoridades también departamentales, en realidad están diciendo justamente aquello. Queremos agradecer profundamente a Dios como pueblo de Dios, como gran comunidad, porque Él nos está acompañando, nos ilumina, nos da las fuerzas, porque trabajamos en este lugar más concreto y específico de educación. Vean que la primera lectura es muy adecuada, ciertamente está referida más que todo a lo que estamos celebrando hoy, la festividad o la memoria de San Pablo Miki y compañeros mártires. No le hemos resaltado mucho aquello simplemente para decir en realidad una cosa que aunque parece ser un poco lejano a nosotros, o estos nombres tal vez no nos dicen mucho, lo que ha acontecido allí lejos de nuestra patria puede, repito, no decirnos mucho, sin embargo, hay algo fundamental. Estos hombres que han dedicado enteramente su vida a Dios y a la Iglesia y han derramado la sangre como testimonio, porque se han puesto al servicio del reino de Dios y de la misión evangelizadora, es decir, la misión del Señor. Tiene mucha relación con nosotros aquello, porque en realidad la vida, el testimonio, el trabajo, el servicio que se pueda tener en este campo específico de educación sí que tiene que ver en cuanto que nosotros también somos constructores en este mundo con nuestros hermanos a que haga o que sea presente el reino de Dios. Por tanto, por decir así, ustedes son llamados a ser discípulos misioneros del Señor, al igual que estos hermanos mártires. Y creo que de aquí tenemos que sacar algo de esto fundamental de la tarea de ustedes. Si esta Eucaristía pretende ser el envío para comenzar un buen año, el envío de ustedes, pastores, diríamos así, de su grey, de su pequeña o gran grey, en realidad está mencionando entonces también aquello propio a lo que están siendo enviados. Por eso creo que la palabra de hoy, que también se lee en una lectura y el Evangelio, es muy, muy apropiado también a nosotros, la que hemos leído como segunda lectura y el Evangelio. Permítanme solo repasar un poquito, no podemos extendernos demasiado, ¿no? Permítanme decir algunas palabras, lo que creo que les sugiere a ustedes en su labor misionera como educadores. Y aquellos jóvenes, porque el objetivo de la educación sobre todo son ellos, a los estudiantes, también lo que creo que la palabra de Dios les está sugiriendo. Hemos escuchado el Evangelio. ¿Y en qué contexto se puede realizar aquella obra de Jesús? Jesús ha enviado a sus discípulos, al mismo estilo, digamos, que nosotros. Ellos hacen una misión, retornan y cuentan. Casi como decir, para hablar ya en nuestros términos, hemos planificado un año, un trabajo, y lo hemos evaluado. Frente a todo eso, el Señor les propone una cosa: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco.
Vean, el propósito es genial, ¿no? Hay que tomar respiro. Los desafíos, la situación concreta, la realidad que hemos vivido ha sido durísima. Necesitamos un poco de descanso, un poco de reflexión, un poco de calma, un poco de serenidad, un poco de paz. Frente a todas las aflicciones habidas y por haber que también han conllevado nuestra tarea de educación, fuera necesario descansar. Era tanta la gente que iba y venía, por eso era necesario que si no había tiempo ni para comer, descansar. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Quisiera que tengamos atención en esto de la barca. El terreno firme, la tierra misma, da seguridad. Entrar en una barca que flota en el agua es signo en el Evangelio de inseguridad. Jesús ha llamado a la paz, a la tranquilidad, a la reflexión, al descanso. Sin embargo, los mete en una barca, en la inestabilidad de lo que significa estar sobre ella. Un poco la vida nuestra es así. La vida, la realidad, aunque tengamos todo el deseo enorme de entrar en paz, que no hayan problemas, que no hayan desafíos, que no tengamos que enfrentar tantas adversidades, definitivamente es una inestabilidad, y es lo que propiamente creo hemos experimentado y estamos experimentando todos. Las crisis agudas han hecho aflorar muchos de nuestros problemas, de nuestra fragilidad, de nuestras debilidades. Y en educación ustedes saben más que nadie. Nos ha puesto en crisis profunda todo el ser humano, en todas sus dimensiones, este tiempo. Y en la educación nos ha golpeado, así dicen muchos de ustedes, ¿no ve? Nos ha golpeado durísimo. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Vean ese detalle. La gente necesitada, aquella que había escuchado la palabra, aquel que ha descubierto el que puede sanar y lucha contra el mal, aquellos que han anunciado una buena noticia y dan esperanza, están yéndose, por tanto van al encuentro. Por tierra, caminaron, corrieron, digamos, para darle ese encuentro. Son todas cosas figurativas, pero en realidad que está diciendo mucho. Es decir, hermanos, la situación concreta de sus alumnos, de sus educados, la situación concreta de toda esta realidad de familias, porque detrás de un estudiante hay familia, detrás de un profesor hay familia, detrás de un director hay familia. Hay una comunidad. Son de verdad necesitados, no solo de educación, sino de luces para encontrar aliento, consuelo, paz y seguir caminando. Al desembarcar, se supone que entonces Jesús ha atravesado el lago o el mar, atravesado, y al desembarcar de allí y a ponerse otra vez en tierra firme, ¿con el deseo de qué? De tomarse de descanso, un tiempo de reflexión, de desierto, de calma. Jesús vio una gran muchedumbre, es decir, aquellos que ya habían corrido, ¿no es cierto?, al encuentro, y se compadeció de ella. Hermanos míos, ¿cuál debería ser fundamentalmente
aquello que motiva nuestra educación, nuestra labor. La mirada puesta en el otro. La mirada puesta en planes, de acuerdo, puede estar bien. La mirada puesta en módulos, puede estar bien. La mirada puesta en la autoridad que debo ejercer, puede estar bien. Sin embargo, fundamentalmente, hay que buscar el objetivo del que ustedes o su trabajo necesita estar en atención al otro. Y ustedes saquen la conclusión. ¿Quiénes son esos otros? Jesús, viendo a la muchedumbre, se compadeció de ella. Padeció compartió realmente todos sus sentimientos, porque eran como ovejas sin pastor. Y aquí, hermanos, creo que hay algo muy lindo, ¿no es cierto? Ustedes saben en la educación, más que nadie, que es fundamental, a veces dicen unos, abrir los ojos, ¿no es cierto? Ayudar a aquel que es el objeto de la educación, que pueda valerse por sí mismo, que pueda abrir los ojos, que pueda realmente encontrar lo fundamental y lo importante para su vida y para su propia existencia y su labor. Y estuvo enseñándoles largo rato. Hermanos míos, esto es un regalo para ustedes en esta palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Estuvo enseñándoles largo rato. Están cansados, agobiados, en crisis, con la inseguridad del futuro. Frente a las necesidades de aquellos que están como ovejas sin pastor, enséñenles largo rato. Creo que el mensaje es muy claro y muy evidente. Por otro lado, hermanos, hemos escuchado también esta segunda lectura, refiriéndose a aquellos que de alguna manera son el objeto de una educación o son el objeto de alguna tarea de alguien que los guía, les dice: obedezcan con docilidad a quienes los dirigen, porque ellos se desvelan por ustedes como quien tiene que dar cuenta. En otras palabras, está diciendo: respeten a sus directores, respeten a sus maestros, deben ser dóciles a ellos. Así ellos podrán cumplir su deber con alegría y no penosamente, lo cual no les reportaría a ustedes ningún provecho. Hermanos míos, aquí creo que hay una reflexión bien importante para la labor, sobre todo de ustedes que son enviados para seguir trabajando en este mundo y en el lugar donde les toca estar. Yo recuerdo que un profesor al que se ha ganado buen prestigio y se ha ganado mi corazón es aquel que no solo me ha apaleado, o aquel lejano, o aquel que ha querido decir: soy yo el profesor y tú eres el estudiante, o esto del alumno, ¿no es cierto? Se ha manejado mucho este término del alumno, alumno, que viene del latín, a sin lumen, sin luz, es el sin luz, el alumno es el sin luz. Y el profesor tiene que ser aquel que le da la luz, que lo guía. Esto es absurdo, pero hemos años de años concebido así. Por eso es bueno que hoy nos acostumbremos a llamar estudiante, ¿no es cierto? Aquel que está estudiando y al que le ayudamos nosotros
a que se pueda educar. El profesor, el maestro, el enseñante, el educador, si es auténtico, el estudiante lo respetará y lo percibe. Si no es auténtico, lo desecha. ¿Qué quiero decir, hermanos míos? Ejerzan su labor de educadores en este espíritu que el Señor nos está queriendo regalar. Si buscan la docilidad de los estudiantes, que sea de verdad porque ustedes han sido dóciles al Maestro de los Maestros, porque ustedes escuchan su voz, porque ustedes son también aquellos que necesitan ser educados. Hermanos míos, que el Señor de verdad nos ayude a todos y a esta gran comunidad les ayude a ser justamente buenos discípulos misioneros del Señor. Les quiero animar a todos, ¿no? Lo que vendrá todavía no lo sabemos muy bien, pero seguro habrá muchos desafíos, muchas adversidades, muchos momentos difíciles. De hecho, ya nos han dicho al inicio, rezamos por todos aquellos que en este tiempo han tenido tanta adversidad con el coronavirus. Rezamos por aquellos que ya han pasado a la casa del Padre. ¿Qué nos depara a nosotros este año? Seguramente adversidad, seguramente desafíos. Sin embargo, estamos con el Maestro de los Maestros. Así como en el Evangelio, Él nos envía, Él nos acompaña. Él se compadece de la muchedumbre junto a nosotros. Porque aquí es el último detalle que me atrevo a decirles. Vean que en el Evangelio Jesús, ¿qué es lo que ha hecho? Ha estado con sus discípulos. El Señor está contigo. El Señor te acompaña. El Señor te ha acurrucado. El Señor te ha estado tendiendo la mano siempre. El Señor, Maestro de los Maestros, es ejemplo para que seas maestro. El Señor se ha fijado de la muchedumbre y se ha compadecido junto a sus discípulos, junto a ti, junto a mí, junto a ti y junto a ti. Que sea pues el Señor, que sea nuestra luz, que sea nuestra fortaleza, nuestro consuelo y que sea aquel que guía nuestros pasos en este año que estamos comenzando y en el cual el Señor mismo nos envía. Amén.